Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Recientemente la gente de Arturia nos presentó su nuevo integrante a su bundle de FX Collection 2, conocido con el nombre de FX Fragments, el cual nos dicen ellos integra técnicas de síntesis granular a cualquier pista de audio que utilicemos, por el cual lo pasemos, bien sea pistas grabadas o en vivo. Normalmente la síntesis granular utiliza muestras integradas. Ellos se inspiraron entonces en su sintetizador Pigment. Esta versión de efectos Fragments, en este caso, toma el audio de una pista de entrada, lo que hace es llevarlo a un buffer y lo usa como materia prima para generar los paisajes sonoros que pueden ser rítmicos, pueden ser tipo glitch o pueden ser tartamudeos o en general parece cualquier sonido que llega de otra dimensión. Este Fragments ofrece características que dicen ellos que no se han visto previamente en otros plugins similares, como una opción de cuantización para poder uno elegir los granos según una rejilla rítmica o la detección de transitorios también. El beneficio es que vamos a obtener un camino corto y bastante claro hacia unos resultados musicales útiles y que amplíen nuestros horizontes creativos básicamente. Pues sabemos que Arturia hace las cosas muy bien. Vamos a darle el voto de credibilidad ya que sus productos hasta la fecha no decepcionan, son de excelente calidad, tanto sus emulaciones a equipos hardware vintage como sus creaciones particulares únicas como Pigment, por ejemplo, que es de los mejores sintetizadores granulares en el mercado, por no decir que el mejor. Han recibido bastante entonces reconocimiento por el mismo. Para algunos que se preguntarán qué es la síntesis granular, obviamente les traeré a futuro, tengo pensado crear una sección para hablar un poco de los diferentes tipos de síntesis como esta, la granular, la aditiva, la sustractiva, la de frecuencia modulada, etc. Pero aquí a manera de resumen les cuento que la síntesis granular lo que hace es dividir una pieza de audio en unas muestras o una sección de grabación digital que se traduce como pequeños segmentos que llamamos nosotros granos. Quien aplica entonces esa técnica decide cómo se organizan estos granos y luego puede procesarlos claramente en forma independiente o en colectividad en conjunto. Por ejemplo, este efecto Fragments podemos decidir cómo muchos granos se extraen de la fuente de audio dentro de un marco de tiempo que nosotros determinemos, que eso va a ser dado con el parámetro que se llama density, lo tenemos por acá, y cuánto van a durar los granos si todo esto se sincroniza con las divisiones que tengamos en el tempo o en el proyecto según estemos trabajando, ¿ok? Vamos a pasar entonces a mirar un poco la interfaz de usuario de este plugin para que vamos teniendo afinidad con el mismo. Tenemos acá en la parte superior izquierda el icono de hamburguesa, desde el cual desplegamos un menú emergente para crear nuevos ajustes, guardar ajustes que tengamos hechos, importar, exportar ajustes. Podemos redimensionar el tamaño de la interfaz si utilizas un monitor táctil, por ejemplo, increíble, o si vas a utilizar más plugin y ocupa mucho espacio el que estás viendo, lo reduces entonces. Acceso a tutoriales, ayuda y el about. Desde acá accedes a los presets, que son bastantes, como puedes ver, vienen por estilos, vienen por tipos, por bancos, tú eliges, puedes con el corazoncito elegir los favoritos y desplazarte entre los mismos con estas flechas, por ejemplo. Desde acá tenemos para ajustar el volumen general del plugin y desde acá puedes abrir la ventana avanzada, el panel avanzado, que quizás a muchos les va a dar susto ver tantos controles, pero en un momento les voy a explicar cada opción qué función cumple. Luego tenemos entonces inicialmente el control de Intensity, lo tenemos aquí, la intensidad. Este par de controles, Intensity y FX, actúan como macros. Esos dos knobs controlan múltiples parámetros al mismo tiempo, por eso el nombre de macros. Por ejemplo, el control de Intensity nos permite que en los presets de fábrica controlemos los parámetros que tienen que ver con el control granular, la intensidad del control granular, como cualquier cosa que esté relacionado con los granos, básicamente la intensidad de los mismos. Luego tenemos el control de FX y el control de FX dentro de los presets de fábrica está diseñado entonces para controlar los parámetros relacionados con la panorámica y los efectos generales del plugin como tal. En la parte central tenemos el buffer, que es esto que ves en movimiento, el cual parece una pantalla con formas de onda todo el tiempo moviéndose, y es porque está capturando el audio para usarlo como materia prima para aplicar obviamente la técnica de procesamiento granular. Ves que las líneas tienen unos colores particulares, eso hay una codificación. Por ejemplo, las líneas blancas indican la posición del cabezal de registro que siempre está escaneando a través de una sección de la pista que estemos nosotros procesando. El color amarillo es el cabezal de reproducción, su posición puede fluctuar y determina dónde se extraerá el próximo grano y si alimentará el plugin para su posterior procesamiento. Y luego tenemos un amarillo corto, aquí tenemos amarillo largo, ¿no? Hablaba del alto, de la línea más alta que ves, y los amarillos más cortitos son líneas
que aparecen brevemente como instancias individuales de granos que se extraen de la forma de onda y se envían al motor de sonido de nuevo para su procesamiento claramente. Si llevas el mouse a la parte superior de esta forma de onda, ves que aparecen unos pequeños controles. Entonces tenemos el primero con el cual podemos ajustar aquí la longitud del buffer en valores de nota. Luego tenemos este botón que se llama copo de nieve, con el cual lo que hacemos es congelar el contenido actual del buffer en el momento que lo activamos. En otras palabras, hacemos que en el down el audio se siga reproduciéndose, pero el cabezal de grabación del buffer no va a capturar ningún audio nuevo. O sea, lo que ya capturó, eso es lo que va a mantenerse allí. Luego tenemos este que se llama Cleared, o su nombre indica es un limpiador. Vamos a borrar completamente el contenido del buffer en el momento que le demos clic. Y si nuestro down todavía está reproduciendo, entonces el buffer comenzará a llenarse nuevamente a partir de un nuevo punto en el que nosotros demos reproducción. Y luego tenemos este último parámetro que ves allí, un par de flechitas. Cuando el modo de captura de grano está activado, está configurado en velocidad, este icono de flechas, que es un circulito, pues no sé si lo alcanzas a ver allí bien, aparece a la derecha. Cuando está activo, entonces el cabezal de reproducción del buffer comienza al principio del buffer en cada nuevo ciclo, según lo que determinemos pues por la configuración de la longitud del buffer que hagamos previamente acá nosotros, ¿ok? Luego acá en la parte inferior izquierda tenemos entonces los granos de captura o la sección de configuración de granos de captura y tenemos este pequeño dial acá con una opción que se llama Sprite y tenemos aquí para elegir por ejemplo la velocidad. Entonces esta área de control nos permite determinar cómo el cabezal de reproducción que lo describí anteriormente explora el buffer y convierte el audio en granos. La idea es que podamos escanear de otras maneras además de simplemente juguetear hacia adelante, hacia avanzar nada más el audio en el tiempo de forma lineal. Entonces podemos reorganizar los granos resultantes para brindarles posibilidades de diseño de sonido. Tenemos aquí entonces para ajustar la velocidad, puede ser speed, puede ser desplazamiento offset o puede ser escaneo manual. Tenemos aquí para ajustar entonces ese parámetro de velocidad y el sprite, que es esta línea amarillita. Con eso podemos establecer entonces las cantidades positivas o negativas, llevándolo bien sea hacia la derecha, arrastrándolo bien sea hacia arriba o hacia abajo o dentro de un área específica que sería cuando hacemos este tipo de selección. Luego en la parte central del plugin tenemos entonces el área que quizás nos provea mayor control sobre el efecto, la sección de liberación del grano. Acá tenemos tres algoritmos, tenemos el clásico, tenemos textura y tenemos rítmico. En el momento que elijamos uno, ves cómo los controles van cambiando y tenemos entonces muchas posibilidades de configurar el plugin. Por ejemplo, el modo clásico quizás sea el que proporcione la gama más amplia de opciones de diseño de sonido. Vamos a tomar entonces como referencia sus parámetros para explicárselos y poder entender el funcionamiento. Tenemos el primer parámetro que es Density. Con este control definimos entonces cuántos granos se producen dentro de un marco de tiempo determinado. Cuando lo llevamos obviamente hacia valores más altos, vamos a tener granos más densos y con un sonido más amplio que ocupa más espacio. Luego nos encontramos con el botón de tamaño, con el cual determinamos la duración de los granos. Nuevamente esto puede sincronizarse con el tiempo o ejecutarse de forma libre en milisegundos a través de un menú desplegable que tenemos aquí. Milisegundos sincronizado y algunos modos más. Y tenemos aquí en el medio este pequeño link. Cuando vinculamos con este control ambos parámetros, lo que hacemos es entonces que el tamaño del grano sea una proporción de la densidad. Y luego tenemos el control de tonos. Tenemos un menú emergente para elegir entonces aquí las escalas y determinamos con el mismo entonces obviamente el tono de los granos. Tenemos básicamente 14 opciones para elegir. Y como puedes ver, cada perilla de esa tiene externamente unos colorcitos como amarillos. Entonces, al igual que con el spray, lo que podemos generar con esto es aleatorización para que no sea estático entonces el sonido. De hecho, eso podemos automatizarlo en nuestro down para que en este caso el tono sea aleatorio, igual acá que el valor de densidad podemos aleatorizarlo bastante. Entonces es bastante interesante y eso nos va a brindar entonces pues dinámica básicamente en el sonido que estemos procesando o en el efecto que aplicamos al sonido. Luego tenemos el modo de textura, el cual podemos trabajarlo sincronizado entonces al tempo. Puedes ver que ya no está vinculado. Tenemos ahorita un nuevo parámetro que se llama capas y ahora solamente controla la cantidad de capas de grano que estemos aplicando con este parámetro, ¿ok? Y tenemos acá el famoso tono también igual para elegir aquí entre las 14 escalas que tenemos a disposición. Y el último algoritmo que tenemos acá es el rítmico, el cual toma otro nombre, puedes ver allí también, y ahorita ese es un modo rítmico. Ahora en este modo rítmico con este parámetro podemos entonces hacer que el ritmo de los granos se modifique. Por lo tanto es ideal para procesar sonidos percusivos, baterías, loop, por ejemplo. Incluso podemos darle ritmo entonces a un pad, también nos dice la gente de Arturia. Luego tenemos igual para ajustar el parámetro de tamaño y el tono de igual forma. Y a la derecha tenemos los paneles de la panorámica, desde aquí lo habilitamos.
Aquí tenemos entonces una vista de la panorámica y tenemos aquí como la trayectoria, ¿no? Tenemos el modo clásico de paneo, tenemos algo que se llama boomerang, va y viene, tenemos este modo circular. Tú eliges el comportamiento básicamente. Luego tenemos el primer panel de efectos. Desde acá puedes elegir entonces un tipo de efecto. Tenemos filtros, distorsiones, compresores, máquinas de cinta, chorus, flange, reverberaciones y ajustas obviamente la cantidad de efecto. Desde acá puedes aplicar el ruteo de la señal, el ruteo del efecto 1, de seco a mojado solo el efecto o con retroalimentación. Igual tenemos un panel de efectos 2, también le puedes elegir cantidad de efecto y puedes elegir entonces también el ruteo y puedes hacer un intercambio acá rápidamente entre el primer efecto que elegiste con respecto al segundo. Es decir, yo puedo cambiar acá un chorus y tenía una reverb, entonces ahorita va a cambiar entre el chorus y la reverb, ¿ok? Igual puedes hacerlo aquí también para mirar qué efecto funciona mejor. Y en la parte superior ya tenemos ajustes generales como el feedback, la retroalimentación, el volumen de los granos y la cantidad de granos con respecto a la mezcla. Esto puedes bloquearlo acá para que cuando cambies de ajuste de fábrica pues se conserve la misma cantidad de mezcla que hayas determinado. Luego tenemos aquí el valor de máximo número de granos que queremos, podemos ajustarlo. Tenemos también el botón de Transport Mute. Cuando está activado este botón silencia la señal inmediatamente cuando el down está en pausa. Cuando paramos la canción, por ejemplo, y esto lo que hace es cortar las colas del efecto en la canción básicamente, ¿ok? Debes probar para ver qué efecto quieres lograr. Tenemos para bypassear el plugin, para deshacer y rehacer ajustes, el historial o el histórico entonces de cambios que hayamos hecho y el nivel de CPU que estamos consumiendo, y si das clic, este es un botón de pánico para resetear entonces todos los efectos o el sonido general en el plugin. Eso en cuanto a la vista básica. No hemos ingresado todavía a la vista avanzada. Vamos a entrar allá, vamos a darle clic aquí y tenemos entonces cómo se despliegan algunas opciones más para controlar dentro de este increíble plugin. Tenemos aquí la cuantización de los granos. Por default está apagado, puedes entonces ajustar o elegir entonces el trascientes, por ejemplo, ajustar la sensibilidad o el modo trascientes o el modo rejilla y ajustar el tamaño aquí de la rejilla. Puedes visualizarlo en la parte superior, básicamente el tamaño de la rejilla. Luego tenemos acá los controles clásicos relacionados entonces con los granos. Tenemos para ajustar la amplitud, la dirección del grano. Necesariamente no te quiera hacia adelante, puede ir hacia atrás o en ambos sentidos. Tenemos para aplicar un poco de efecto al grano. Desde acá podemos elegir entonces como un efecto de bit crusher, de coloración que le vamos a dar al grano. Algunas emulaciones, por ejemplo, de algunos clásicos como el Fairlight CMI, que era un sampler de los 80, por ejemplo, lo tenemos aquí. Luego tenemos aquí para jugar un poco con la forma del grano. Tú determinas entonces moviendo este dial y obviamente eligiendo acá el algoritmo que tú consideres. Ampliamos, cambiamos formas, si hacemos que sea un poco más, una banda más ancha o una banda más angosta, ya dependerá del ajuste. Y tenemos para aleatorizar los ajustes básicamente con este control que tenemos acá. Ahora esta ventana, como puedes ver, ha cambiado. La parte central son simplemente vistas dependiendo del modo en el que estamos. Voy a ir al modo clásico y puedes observar entonces esta nueva pantalla que tenemos. Tenemos entonces la representación de los ejes X y Y, pues van a mostrar entonces la densidad en el eje X, el ancho y la densidad de los granos en un momento dado, mientras que en el eje Y vamos a obtener, por ejemplo, la muestra del paso de los granos. Los granos se van a mover hacia arriba o hacia abajo si son aleatorios y se va a introducir fluctuación de tono, mientras que en el eje Z, el fondo, vamos a mostrar entonces la duración de los granos. Entonces, manipulando esos parámetros, pues vas a visualizar eso que te estoy diciendo. Igual puedes cambiar el modo textura y tendrás entonces otra vista distinta. Tendrás entonces allí para visualizar la configuración que hagas, mientras que en el modo rítmico vas a tener aquí entonces para configurarlo a partir de los ajustes o la elección que tú hagas acá. Va a haber un comportamiento entonces de esos granos. Es como un secuenciador por pasos, básicamente. Si has programado bits en estilos en down como FL Studio, pues entenderás un poco el concepto. No solamente ir hacia adelante, puedes hacer lo que vayan hacia atrás en ambos sentidos o aquí de forma aleatoria. Tú eliges entonces el comportamiento básicamente. Luego tenemos en los efectos que también se ampliaron. No solamente tenemos este panel para elegir el modo, sino que vamos a usar la velocidad, la aleatorización desde movimiento, la cantidad y la distancia dependiendo del preset o del ajuste que tú hagas. Y tenemos aquí en los efectos para ajustar ya solamente para ajustar en la reverb, por ejemplo, el tamaño, el pre-delay, el decay, el damping, que es amortiguamiento, y la amplitud del efecto. Si cambias de efecto un filtro, tendrás entonces para cambiar frecuencia, la resonancia del filtro, la pendiente y el tipo de filtro, high pass, un bypass, un low pass o filtros tipo peine, por ejemplo.
igual elijamos, por ejemplo, este chorus, tienes para ajustar la profundidad de las voces, el delay, en fin, es decir, cada efecto te va a dar la opción de configurarlo de manera muy precisa, trabajarlo en modo mono, mono estéreo y por último, como les indico, las fuentes de modulación. Y tenemos entonces dos macros, tres funciones, un seguidor de envolvente y un secuenciador. Y aquí, a partir de aquí, ya empezamos a nosotros a asignar los valores o los controles que consideremos y podemos obviamente dentro de cada uno tenemos las macros para configurar entonces diferentes parámetros dentro de las mismas, igual con las funciones, igual si te vas a la envolvente tenemos aquí para configurar diferentes controles que van a darle personalidad y carácter a tu sonido. Luego lo que resta es simplemente asignar, por ejemplo eliges aquí el macro 1, seleccionas, mueves la perilla y cuando asignes aparecerá entonces este control o esta línea azul diciendo que ya has asignado el control. Me parece que algo que merece crítica a este plugin es ese proceso de asignación. Normalmente uno simplemente arrastra, pum, a otro control y sería más fácil. Acá el proceso es un poco engorroso, ya que a veces no funciona de primera mano. Tú eliges lo que quieres asignar y no te da esa opción de asignar. Puedes ver aquí que a veces como que se vuelve un poco cansón. Entonces como que pierde uno tiempo en este proceso. Sería la única crítica hasta el momento de este plugin. Quizás lo hubiesen hecho un poco más fácil, simplemente arrastra el control y eso sería todo. Y me parece a mí que pudieron haber flexibilizado este proceso para que sea un poco menos complejo, simplemente que fuese arrastrar y soltar, que es la modalidad que se utiliza en la actualidad en la mayoría de sintetizadores y plugins de efectos, ¿ok? Y eso es básicamente, amigos, lo que tenemos acá. Vamos a mirar entonces rápidamente para cerrar con esta revisión los presets que incluye el plugin para que pasemos rápidamente. Tengo como referencia el siguiente sonido. Y vamos. Eso básicamente, amigos, entonces el FX Fragments de la gente de Arturia, un plugin con el cual podemos nosotros entonces agregar o aplicar procesamientos granulares a nuestros audios para lograr efectos entonces distintos en nuestras líneas de audio en un proyecto musical. Puedes probarlo tú mismo, vete al sitio web de Arturia y descarga la versión trial para que veas el potencial que encierra este plugin. Te vas a pasar un buen tiempo usando el mismo para que realmente explote su potencial al máximo. Con esto cierro esta revisión, esperando que la información compartida en algún grado te haya sido de utilidad, ¿ok? Si así ha sido, puedes apoyar este proyecto, recibimos donativos a través de PayPal sin importar el monto, siempre serán bienvenidos. Y si no tienes cómo aportar económicamente al proyecto, no importa, dale like al vídeo, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente una nueva revisión. Hasta pronto y bendiciones para vos.